Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Primero, antes que cualquier cosa, pongámonos en la presencia de nuestro Padre Eterno, para que sea Él el que hable a todos nuestros corazones, porque la idea es que aprendamos todos. Yo les pido por favor que entonces en este momento inclinemos nuestros rostros y en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le pedimos a nuestro Padre Eterno, en el nombre de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que sea Él que traiga la enseñanza, la revelación, que sea Él quien venga a enseñarnos, porque el Señor dijo que dejaba ese paráclito para que nos viniera a enseñar, que fuera nuestro Maestro, que nos recordara las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo en la tierra, para que nosotros aprendiéramos a vivir como hijos de Dios. Pues que esta noche, por el amor del Padre, que su misericordia se extienda sobre nosotros, que todos los problemas, las cargas, las dificultades, los quebrantos de salud, todo eso quede a un lado y que nuestro corazón realmente esté dispuesto para nuestro Padre Eterno, para lo que Él nos quiere enseñar, para lo que nos quiera transmitir. Hoy te damos gracias, Padre Santo, gracias porque ha sido un día hermoso. Ha sido un día donde hemos tenido oportunidades de aprender, de conocer, de trabajar, de desarrollar nuestras capacidades, de brindar amor, de comunicarnos con otras personas, de poder transmitir el mensaje que tú nos has comentado o nos has enseñado algunas veces. Gracias, Padre Santo, porque todos los días es una oportunidad para acercarnos más a ser tus hijos, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con este corazón. Tú lo conoces como es, un corazón que a veces se olvida de ti, un corazón que a veces no tiene la suficiente fe, un corazón que a veces simplemente se deja llevar por las circunstancias, pero aún así es un corazón que desea amarte, un corazón que desea entregarse por ti, un corazón que desea aprender de ti, Señor. Gracias te damos, eterno Rey. Perdónanos todas nuestras infidelidades para contigo. Perdónanos el pecado que podamos haber tenido desde hace tanto tiempo y aún no soltamos, Señor, por esa cantidad de cosas que el mal quiso poner en nuestra vida y ha hecho que nos limitemos contigo, Señor. Enséñanos, Padre Santo, cada vez
a entregarnos más a ti, realmente a soltarnos entre tus brazos, realmente dejarnos caer en tu corazón para que tú nos transformes, Señor. Yo te doy gracias hoy, Padre eterno, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todas y cada una de las personas que en este momento están aquí escuchando este mensaje. Te doy gracias por ellos, porque sé que tú has puesto esas luces en cada hogar, Señor. Una luz que se está extendiendo poco a poco entre tus familias, Señor, porque la familia fue el diseño tuyo, lo que tú realmente querías, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por las familias que nos has dado. A veces no hemos sabido cómo edificarlas, pero Dios, gracias porque tenemos familia. Gracias porque sea como sea, independientemente de las cosas que han sucedido, Señor, sabemos que podemos amar y podemos superar y corregir las cosas que hemos hecho incorrectas. Y sabemos que podemos acercarnos cada vez más a ellos y a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Enséñanos, Señor, de tu palabra. Enséñanos realmente para que nosotros cada día aprendamos a ser más hijos tuyos, Señor. Más hijos tuyos, porque se nos olvidó ser hijos tuyos, Padre. Se nos olvidó obedecerte, Dios. Perdónanos, Señor. Queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte nuestra mente, Señor, nuestra vida. Que seas tú, Señor, con la sangre de tu Hijo amado, limpiándonos, purificándonos, ayudándonos a hacer ese terreno abonado donde la palabra tuya se siembre y pueda dar fruto, más fruto y mucho fruto, Señor, para darte la gloria y la alabanza a ti, Padre eterno. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues leerles un texto tan largo pues nos llevaría un buen tiempito, pero les voy a hacer la referencia. Esto se encuentra precisamente en el Génesis. En el Génesis nosotros hacia los capítulos 40 y... ¿qué te digo yo? 45, 44 más o menos, empezamos a ver la historia de José. La historia de José. De pronto un poco antes. Son varios capítulos, vale la pena uno repasar un poco la historia de José. José fue el hijo de Jacob, el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos un poco de que Jacob trabaja bastante tiempo para quedarse con Raquel, y Raquel después de mucho tiempo tampoco podía tener su hijo, y precisamente cuando ella como que rompe una cantidad de situaciones en pelea con su hermana Lea, ella logra tener su hijo, y su hijo fue José, el hijo de la promesa, un hijo que nace cuando Jacob es bastante mayor ya. Entonces, y pues como es el menor, entonces es el hijo consentido, el hijo como que viene a hacerle la compañía a Jacob, como que es el más pendiente de él. Bueno, en fin, o sea, qué belleza de ese hijo, en la medida de que era como el consentido de la familia, ¿no? Como que el mimado de la familia, decimos aquí en Colombia, el Cuba. Y precisamente a raíz de todo eso, Jacob pues lo tenía en buena estima, le daba regalos, lo llevaba para un lado, para el otro. O sea, imaginémonos cuando nosotros de alguna forma no nos damos cuenta y hay un hijo que por su forma de ser, de pronto obediente, estar pendiente de uno, ser educado, en fin,
pues como que uno le va teniendo un cariño especial a ese hijo. Y además de eso, José tenía la particularidad de que como era el pequeñito, pues él iba y le contaba todas las cosas que sus hermanos mayores hacían. Él tenía 11 hermanos antes que él. 11 hermanos de los cuales él contaba todas las cosas que hacían, que no precisamente eran muy buenas. Y entonces, pues, por eso mismo Jacob lo quería muchísimo más, porque además de eso, pues, lo tenía informado de lo que hacían sus otros hijos. A veces nosotros tenemos esos apegos hacia algún hijo, pero como que no tenemos determinado límite con ese hijo. Y resulta que ese hijo va tomando como una actitud que no es, porque ya empieza como a manipular por ese cariño que uno le tiene, entonces quiere sacar ventaja, y en la medida en que uno le permita, pues lo que va a pasar es que en su momento se va a desviar un poco esa situación. Entonces tengamos presente eso para los que nos gusta consentir a los hijos, ¿no? A tener ese hijo consentido, ese hijo preferido, ese hijo que además de todo va a hacer sentir mal a sus otros hermanos, porque esa es una verdad. O sea, a pesar de que Jacob era ese hombre especial, ese Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, por eso se llama Israel, esa preferencia que Jacob o Israel tenía por José hizo que sus otros hijos le tuvieran malestar a José. Eso es lo que uno promueve sin que uno se dé cuenta cuando uno tiene hijos preferidos en la familia. O sea, ese hijo consentido, ese hijo al que le damos todo, o al que le valoramos lo que hace, o con el que comparamos a los demás hijos. Bueno, los hermanos de José también le tenían envidia, le tenían como cierto malestar, porque además de eso iba y los hacía quedar mal con el papá, y empiezan como a sentir ese deseo de hacer algo contra él. Y se da la situación que algún día Israel, pues sus hijos salen para cuidar sus ovejas, y Israel entonces manda a José para que ponga cuidado donde estaban sus hermanos. Y entonces José se va supuestamente a donde estaban ellos pastando sus ovejas, y resulta que no estaban allí. Entonces por eso José le pregunta a otro pastor que estaba por ahí, y le dice, no, ellos tomaron hacia tal rumbo, o sea, se van para otra parte. Y entonces José, a raíz de eso, también toma el camino hacia ese sitio. Los hermanos, dice la escritura, que los hermanos alcanzan a ver a José a lo lejos, ¿sí? Y entonces, pues como ya estaban molestos, bastante molestos con José, pues ya empiezan a querer hacer algo. Y ellos se pusieron así de molestos porque además de eso, pues algo, yo digo que algo de forma inocente, sin querer ver la maldad de las cosas allí. José tuvo dos sueños importantes. En la primera, unos sueños, de sus sueños, él es, o sea, son 2 espigas, o sea, son los hermanos, todos los hermanos, y resulta que en un momento determinado él se queda como esa espiga parada firme, y las demás espigas se doblan hacia él, o sea, de alguna forma como que dijera que él era muy grande, muy importante. Y en el segundo sueño se da parecido, pero ya muestra que el sol y la luna, o sea, la representación del papá y la mamá, que también se iban a doblar delante de él, o sea, que le iban a tener como esa reverencia hacia él. Entonces hasta el papá lo regaña que dejara de decir esas cosas, que como así que él también se iba a doblar delante de él, o sea, que no se creyera demasiado.
realmente uno a veces sin darse cuenta, pues esto fue un sueño que tuvo José, pero resulta que en la vida, cuando uno consiente demasiado a un hijo y le da determinadas preferencias sin querer, ¿sí? Sin querer, está generando una actitud de mucho sentirse muy grande ese hijo. En este caso, José tiene esos sueños es porque es una revelación de lo que va a pasar en el mañana. Pero para que llegue ese momento, él tiene que vivenciar muchas cosas. Y es un asunto que es durísimo para él, para José. Y yo creo que todos hemos vivenciado de alguna forma situaciones parecidas, donde nos hemos sentido mal. ¿Y por qué les digo esto? Se da la situación de que a raíz de esos sueños, pues el malestar de los hermanos fue grandísimo, fue muy grande. Entonces Judá, que era el segundo hermano mayor, planea con sus otros hermanos, no estaba Rubén, que era el mayor, que lo mejor era matar a José, matarlo para que dejara de llevarle comentarios a su hermano, a su papá, y bueno, y para que no se creyera tanto. Entonces, ellos ya tienen destinado matar a José. O sea, mire que fue una situación de la misma familia. A veces uno se siente como perseguido por la misma familia y a veces uno no se da cuenta que se deja llevar por esa persecución y a caer en dificultades, en peleas, en divisiones, en sectarismos, en silencios, en distanciamientos, bueno, o sea, se divide la familia. Pero en este caso, José, o sea, sigue normal. Cuando se entera Rubén, el hermano mayor, de que con Judá ellos han planeado matar a José, él disuade a sus hermanos de no matarlo. Simplemente que lo dejaran por allá en un pozo, con el fin de que, o sea, él en sus adentros quería salvarlo y devolvérselo al papá. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los hermanos al fin aceptaron eso. Llega José, lo echan en el pozo, le quitan la batola, o sea, una túnica de colores que Israel le había regalado precisamente por esa preferencia tan especial que tenía con José. Y entonces ellos hacen como que la situación ellos hacen como que pues toda la treta, matan a un animal, pues untan la túnica esta de sangre, en fin. Y se supone que pues el plan era decirle al papá que han matado al hermano. En eso Rubén como que se distancia y vuelven y pasan unos vendedores, como unos comerciantes por ahí, y los hermanos optan porque venden a José a esos comerciantes. Cuando llega Rubén, él no se dio cuenta de eso. Rubén llega y cuando se da cuenta de que el hermano no está, para él fue muy doloroso. Él sí pensó que habían matado al hermano. Los otros hermanos sí sabían qué había pasado. Y pues claro, o sea, fue tremendo. Ahí queda la historia por ese lado. Cuando ellos van y le comentan al papá de que José murió, etcétera, etcétera, entró un duelo muy grande. Bueno, ellos no se dieron cuenta del daño tan grande que le estaban haciendo a su papá con relación a eso. Por el otro lado, José, pues yo digo, ¿cómo te sentirías tú que tus hermanos te vendan para ser un esclavo y te alejen de tu casa? O sea, yo creo que es bastante difícil, bastante duro.
y puede uno tomar la acción de decir, pero ¿por qué? Si yo me he portado bien, si yo he estado con mi papá, si yo le he ayudado, si yo no les he hecho daño, si yo no pensé nunca hacerles daño para nada, antes les quería colaborar. Bueno, uno puede decir yo soy muy buena persona y porque ellos pensaron en hacer eso conmigo. Y muy factiblemente han pasado situaciones en familia que uno dice, ¿por qué mi esposo me hace esto si yo siempre he sido buena mujer, he estado allí? O ¿por qué mi hijo no me respeta? ¿Por qué mi hijo tal cosa? O yo, ¿por qué mi papá o mi mamá me tiene en semejante concepto? ¿Por qué me tiene alejado? Bueno, según el momento que tú hayas vivido, es muy factible que tú te hayas sentido perseguido, atacado, acosado, traicionado, rechazado, en fin, por alguien de tu familia o por varios de tu familia. Y hayas por eso mismo tomado como momentos difíciles de tu vida, hayas tenido que pasar momentos difíciles de tu vida. José le tocó ir y lo compran por allá. La bendición fue que José, a pesar de eso, él se mantuvo. O sea, él trató de mantenerse con Dios. Yo me supongo que en la misma, como en la misma soledad que él empieza a experimentar, como que él se queda aferrado a Dios, o sea, él quiere seguir contando con sus principios, hacer lo correcto, no salirse de allí, no, o sea, tratar de mantenerse bien y con Dios. Y precisamente a raíz de eso, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios, o sea, trata de ponerlo siempre en primer lugar. Una de las cosas es que cuando tú estás con el Señor te pone por cabeza y no por cola. Eso lo dice la palabra de Dios. Él te coloca por cabeza y no por cola. Y José le pasaba eso. Él llega allí a la casa de Potifar, y Potifar, viendo cómo las cosas con lo que él hacía progresaba, era productivo, salía bien, entonces a raíz de eso lo pone para que administre su casa, o sea, lo puso por cabeza. Y resulta que le empieza a ir bien a José. Y mira lo particular que le sucede a José, que el mal siempre queriendo destruir la actitud positiva nuestra de cercanía con Dios. Siempre se van a dar situaciones donde el mal querrá que tú te enredes en algo y te alejes del Señor. Y en este caso, el mal utiliza a la esposa de Potifar, quien se interesa por él y quiere hacerlo caer en sus redes de tipo íntimo. Y él, por permanecer en el respeto a su autoridad, a mí eso es lo que me deja impresionado, en el respeto a la autoridad, porque Potifar, a pesar de que era egipcio, era su autoridad. Él respeta esa autoridad y ese respeto hace que no caiga en la tentación, a pesar de la acusación que la mujer de Potifar le hace. Yo quedo asombrado porque mire que en esto también el Señor, o sea, en la palabra está escrito, todas las autoridades son impuestas por Dios. Y yo debo aprender a respetar mis autoridades, siempre y cuando ellas no me envíen a hacer lo contrario de Dios. O sea, si ellos me ponen a trabajar o lo que sea, pero no es contrario a Dios, yo debo respetar mis autoridades. Ya si me mandan a hacer iniquidad, yo debo poner distancia. O sea, si me mandan a pecar, yo debo poner distancia en eso. Pero yo debo respetar mis autoridades. Por eso uno no debe hablar mal de las autoridades ni nada. Uno debe respetarlas. Porque sea como sea, esa autoridad fue puesta por el Señor por alguna razón específica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando José pues logra liberarse de esa tentación de la mujer de Potifar, pues lo mandan a la cárcel. Y uno dice, oiga, pero está bien, ¿y por qué le vuelve a suceder estas cosas? Uno no sabe
cuál es el camino del Señor. Y a veces se necesita pasar esas situaciones para llegar al lugar que el Señor necesita donde uno llegue. Sino que uno a veces, por las circunstancias que está vivenciando, que son dolorosas, uno dice, pero ¿por qué yo fui honesto? ¿Por qué no me cree? La engañadora fue su esposa, etcétera, etcétera. Uno lo que hace es enojarse y uno se distancia del Señor sin tener fe en lo que Dios puede hacer. Por eso la palabra dice, y nosotros, y Rafa especialmente lo dice constantemente, dice, todas las cosas ocurren para bien, y además porque es un principio de nuestra comunidad. Todas las cosas ocurren para bien a quienes aman al Señor. Y José en este momento está otra vez en una condición de desventaja, porque lo mandan a la cárcel por la mentira de la esposa de Putifar, y desafortunadamente otra vez en una condición donde dice, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Pero él no dice eso, él dice, a lo mejor Dios tiene algo, a lo mejor Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, no dice uno por qué, sino ¿para qué, Señor, quieres que yo viva esto? ¿Cómo quieres que yo lo viva? ¿Y qué pasó con José? José lo vive con todo el amor al del Señor. Yo me supongo que su corazoncito se lastimaba, pero aún así él se entregaba al Señor. Él le creía a Dios, o sea, él sabía que había un propósito. De pronto tenía presente los sueños que tuvo, de pronto no lo tenía presente, pero él no desconfió de Dios. Y fue así como allí en la cárcel tiene la oportunidad de interpretar los sueños del copero y del panadero del faraón. Y a raíz de interpretar esos sueños, él como que, tiene cierta distinción, cierta ventaja, por decirlo así. Y la interpretación de los sueños fueron tal cual, pero para el carcelero, el que manejaba toda esa prisión, José volvió a caer en gracia. Y el carcelero le da casi la autoridad sobre su cárcel, él que manejaba la cárcel, con toda la tranquilidad. José no se voló, José no se escapó de allí de la cárcel, le manejaban las cosas, hasta el carcelero se sentía tranquilo con él. Pero José cometió un error ahí, yo veía algo, y fue que a veces, y yo creo que le quedó allí en su corazón como ese dolorcito de sus hermanos. Todavía tenía algo en sus hermanos, porque le dice al copero, que es el que por el sueño va a volver a Faraón, le dice, dígale a Faraón que es que yo vengo de una familia bien, que fue que mis hermanos me vendieron, pero yo debería estar en otro lado. Mire lo importante de uno darse cuenta de cuáles son las heridas que uno tiene guardadas en el corazón. ¿Por qué razón? Porque por esa situación, la bendición que pudo haber llegado pronto a José se detuvo un tiempo, se detuvo varios años, como 2 o 3 años. ¿Por qué razón? Porque él quiso hacer las cosas por su mano. Él quiso decirle, le dijo al copero, vaya, dígale a Faraón que me saque de aquí porque yo no tengo por qué estar acá, mis hermanos me vendieron y he pasado por estas situaciones. ¿Quién fue el que estaba actuando? José. Todavía no había sanado una herida en su corazón. Y desafortunadamente él quería mover el corazón de Faraón para que lo favoreciera. Pero ¿saben qué? Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era muy diferente. Y hasta que José no sanara su corazón, no iba a salir de allí. Y tanto así que el copero llegó allá y apenas llegó donde Faraón, se le olvidó a José. Se le olvidó completamente. ¿Por qué? Porque José tenía que sanar su corazón. Entonces, José sigue en la cárcel, José sigue haciendo su papel dentro de todo, y yo creo que José logra sanar eso porque llega un momento determinado en la vida que ahí sí el faraón tuvo unos sueños,
y nadie se los interpretaba. Y en ese momento es cuando el copero se acuerda. O sea, yo no tengo por qué querer moverle la mano forzadamente a Dios para que me solucione las cosas. No. Yo tengo que dejar que las cosas fluyan. Mi responsabilidad es sanar mi corazón. Mi responsabilidad es quitar el dolor de mi vida. Mi responsabilidad es realmente perdonar, estar tranquila, confiar en Dios porque el Señor tiene tiempos específicos. Y José no se le dio cuando él quiso, no, fue cuando Dios quiere. Y otras situaciones, si Dios quiere, porque si Dios quiso, no lo hubiera sacado de allí, pero es que José ya tenía un sueño de atrás, ya había una promesa sobre él, ¿sí? Y por eso el Señor actuó y lo ayudó. Y es en el momento en que José sale, es en el momento en que Faraón hace una diferencia con él y lo pone en un lugar de mucho privilegio, de tal manera que los sueños que se dieron atrás cuando él era de 17 años, en ese momento, ya pasados los 30 años, mucho más allá, se vienen a cumplir, porque él ya tenía unos 33, 35 años más o menos cuando eso se da. Mire todo lo que se pasó, todo el tiempo que sucedió, todas las cosas que pasaron, pero José tenía una buena actitud, pero tenía que sanar todo lo de su corazón para que la promesa que haya sobre nuestras vidas se cumpla. Esa es la idea. El problema es que nosotros queremos, primero, no sacar todo lo de nuestro corazón. Segundo, querer mover la mano de Dios al estilo que nosotros queramos, como lo hizo José. O sea, dígale a Faraón que me saque, mire, es que yo soy una buena persona, yo no soy de aquí, bueno, etcétera. Nosotros, ay Señor, mire, es que yo he sido buena mujer, entonces por favor cambia a mi esposo, que él sea mejor conmigo, tal cosa y tal otra. El Señor lo que quiere es que tú sanes tu corazón, que te concentres en ti, que no haya un argumento para que el día que llegue la bendición, ese día realmente tú la aproveches. Y cuando José pudo estar en ese lugar y cuando su familia pudo llegar delante de él pudo volver a perdonar, a verlos, a abrazarlos y además de traer a su familia para poder vivir con ellos. José es una historia que nos está diciendo, realmente nosotros hemos estado, con la actitud de creer que Dios nos va a sacar adelante, o a raíz de eso vamos a hablar mal, vamos a criticar, a juzgar, a recriminar, a hacer persecución, a volvernos investigadoras, a mandar mensajes que no son, a hacer pelea, porque también he sabido de personas que pelean con la otra persona, a insultar, etcétera. Uno dice que sí está amando al Señor, que uno no merece, que uno... tantas cosas, la verdad. Yo lo sé porque yo también hice cosas de todas las que acabé de nombrar. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno se da cuenta, cuando uno estudia la palabra, uno dice, Dios mío, Señor, yo ni siquiera te he alabado, yo ni siquiera he estado contigo. O si oro, cuando oro, abro mi boca, pero mi mente y mi corazón están muy lejos de ti, Señor. Realmente no te estoy amando, realmente no estoy confiando en lo que tú eres, en lo que tú me has prometido. No confío, Señor, en que tú me vas a respaldar con el pacto que yo hice contigo, pero si yo estoy contigo también, si yo te soy fiel a ti,
hay muchas cosas que nos tenemos que confrontar, muchísimas, porque José, a pesar de todo, no se alejó de Dios. Y les aseguro que nosotros nos casamos y lo primero que hicimos fue alejarnos de Dios. Y cuando ya estábamos en dificultad, entonces buscamos a Dios. Si de pronto una situación de trabajo, entonces uno en el trabajo no se acuerda de Dios, pero si uno va a perder el trabajo, entonces se acuerda de Dios. De pronto uno no le enseña a los hijos de Dios, pero cuando los hijos están en problemas, entonces ahí sí recurrimos a Dios. Entonces para nosotros Dios es bombero. Dios, venga aquí, apague este incendio. Y apenas lo apaga, que es lo más tremendo, se nos olvida otra vez. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que Dios no es para un momento de la vida, no, es para toda la vida. Es mi compromiso con Dios toda la vida. Yo tengo que estar... O sea, es mi estilo de vida. O sea, si yo soy hija de Dios, o es que usted tiene a su mamá solamente por un tiempo y entonces después de eso ya no más es mi mamá. No, mi mamá es para toda mi vida. Mi papá es para toda mi vida. Pero la más emocionante, Dios no solamente es para mi vida física, sino para mi vida eterna. ¿Y cómo está esa relación mía con Dios? Realmente sí veo que es importante que yo todos los días me comunique con Dios, que de verdad todos los días esté yo ahí con Dios. Ni siquiera hago eso porque me da pereza, porque no entiendo, porque no tengo tiempo, porque de pronto hay otras cosas más importantes, porque esa es la realidad. Pongo a otras cosas y a otras personas más importantes que a Dios. ¿Y cómo nos está causando dificultad poder entender que lo primero es Dios? Dios debe ser mi estilo de vida. Dios debe ser, o sea, ese buscar a Dios, ese hablar con Dios, ese querer aprender qué es el reino de Dios, aprender a saber qué es un hijo de Dios. Es lo que yo debería estar haciendo. A José le fue muy bien porque él no dudó de estar con Dios y la gente identificaba que él estaba con Dios y si ustedes leen dicen a este hombre su Dios está con él, o sea, por su actitud se daban cuenta que Dios estaba con él. O sea, por sus obras lo conoceréis, la palabra dice, por sus obras conoceréis quiénes son mis discípulos. ¿Será que por nuestras obras la gente conoce que nosotros somos discípulos de Jesús? ¿O que somos hijos de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. No es por un tiempo que yo tengo que buscar a Dios, no, es por toda mi vida. Porque es que es toda mi vida y toda mi eternidad, si es que estoy bien con Dios, que yo voy a estar con Dios. José se dio la oportunidad, a pesar de lo que pasó, se dio cuenta que también tenía que sanar heridas y se permitió hacerlo de tal manera que pudo recoger a su familia y pudo ayudar a su familia y ponerla en lugar en tiempo de privilegio, en un tiempo que había una gran escasez en Egipto. Y además de eso tuvo la bendición particular del mismo faraón que los puso en un lugar de preferencia. Entonces, ¿por qué nos causa tanta dificultad darnos cuenta de que de verdad, o sea, más que mi esposo, más que mis hijos, más que mis padres, más que lo que sea, Dios debe ser primero? Y les aseguro que todo lo demás empieza a fluir. Sus hermanos se arrepintieron, sus hermanos lo amaron, pudieron hablar con él, pudieron conocer quién era y se dieron cuenta de que, o sea, sí, al principio se dieron cosas duras, difíciles, pero es que el perdón nos permite que nosotros nos volvamos a unir. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros actuemos para amarlo a Él independientemente de si se va a cumplir o no ese deseo que tengo en mi corazón. Es que el Señor no tiene que responder a lo que yo quiera, no. Si Él desea me lo da, pero dependiendo de cómo está mi corazón. Y yo necesito empezar a funcionar desde ahí. Yo necesito darme cuenta de que de verdad, o sea, tengo que estar unida a Dios. Porque es mi vida, porque es como lo que yo puedo lograr realmente. Y si yo lo logro, lo voy a lograr para mi familia. Si mi esposo no entra en ese caminar,
Yo sí tengo una responsabilidad con mis hijos y tengo que ayudar a mis hijos. Si mis hijos son pequeños, debo entrarlos en la comunión con Dios desde pequeño. Y si son grandes, tengo que empezar a corregir lo que no les transmití para que ellos tengan la opción de poder decidir por lo bueno. Porque por eso es que el mal ha estado haciendo tanto daño a nuestras familias. Necesario realmente que entendamos que lo primero que tenemos que buscar, independientemente que nos persigan, independientemente que nos rechacen, independientemente que nos señalen, que nos quieran hacer trampas, que nos quieran echar, que nos quieran acusar con calumnias, lo que sea, todo eso, les aseguro que todo eso lo vivió Jesús, todo eso, Él se lo llevó en la cruz, y si yo se lo entrego, o sea, ese dolor que esas situaciones me causan, se las entrego al Señor, el Señor solamente me restaura, me levanta y permite que yo siga en el propósito y cumpla con el propósito que Dios tiene para mi vida. Porque les aseguro que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Dios a todos nos creó con un propósito. El asunto es si yo sano en mi corazón, si yo no permito que lo del mal se quede en mi vida, realmente el Señor va a cumplir en nosotros el propósito de nuestra vida. Pero tenemos que definirnos y tenemos que permitirnos hacerlo. Dejemos de pensar, no, es que pobrecita de mí, pobrecito de mí. No. Realmente, Señor, tú sufriste más por mí. Yo no sufrí nada, Señor. Y te entrego esto y perdono, Señor. Ayúdalo, Señor. Levanta a esa persona, Señor, ten misericordia de esa persona, porque yo sé que tú sí me sanas a mí. Ella no sabe si la vas a sanar, porque ella no te conoce, pero si yo te conozco, yo sé que todo lo puedo perdonar y el Señor va a sanar mi corazón y me va a levantar y me va a llevar al lugar donde Él quiere, donde Él me soñó, porque cuando a mí me creó, Él me soñó teniéndome en un sitio especial. Entonces es necesario que de verdad tengamos conciencia de ello y que dejemos de lado todas las circunstancias y sanemos nuestras heridas para que el Señor cumpla su propósito con nosotros. Yo los invito que en la medida que ahorita fuimos recordando toda esa cantidad de cosas, de verdad pongámonos en la presencia de nuestro Jesús. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, todo lo que tú has vivido, Él lo sufrió. O sea, miremos cómo fue de tremenda la angustia que Él sintió allí. Pero Él solamente se lo entregaba al Señor, toda esa angustia. Y Él lo que quiere es que nosotros aprendamos de Él, porque Él quiere que toda la angustia que podamos sentir, que es mínima a comparación de lo que Él experimentó en el Calvario, se lo entreguemos al Señor y no abramos nuestra boca para maldecir a nadie, solamente para alabar y decir: Señor, dame la fuerza, Señor, manténme, Señor, yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, Señor, yo te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, mis pensamientos. Entonces, delante de ese gran guerrero, delante de ese victorioso rey, pongámonos en este momento, en su presencia, y le digamos: perdónanos, Jesús, porque de verdad que las cosas del mundo nos atacan y nos generan tanto dolor y no nos hemos dado cuenta cómo enfrentar el dolor y nos hemos dejado agobiar por los pensamientos que el mismo mal ha puesto en nuestra mente para que nosotros hablemos cosas que traen maldición no solamente a nuestra vida, sino a nuestros seres queridos, porque es contra los que más hablamos mal, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos por dejarnos usar en nuestra propia boca para maldecir a nuestra familia, maldecir a nuestro esposo, porque después de que lo escogimos como esposo,
y decíamos amarlos por siempre, Señor, posterior a ello empezamos a decir maldiciones a nuestro esposo. Empezamos a decir lo peor de nuestro esposo, sin darnos cuenta que hablábamos de nuestra propia carne. Y le decíamos cosas inmundas y hasta a lo mejor dijimos con deseos en nuestro corazón de que se fuera bien lejos, de que nos dejara. Pero Dios, estamos aquí, Señor. Estamos aquí para pedirte perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos por todo lo que venimos diciendo mal. Perdónanos por dejarnos llevar, Señor, por esos momentos de dificultad. Perdónanos porque en momentos difíciles con nuestros hijos pequeños, uy Dios, cuántas cosas dijimos de nuestros niños, sabiendo que cuando los vimos cosas lindas en ellos porque eran bebecitos y posterior se hacían un daño, decíamos tantas cosas, Dios, que se iban, Dios mío santo, sembrando en su corazón. Y cuando vimos que esas palabras se fueron haciendo realidad, no nos dimos cuenta que fuimos nosotros quienes sembramos tanta maldición en nuestra familia, Señor. En vez de habernos quedado callados y entregarte todo ello para que tú nos ayudaras. Pero desconocíamos de tu presencia, Señor. No te conocíamos, Jesús, perdónanos. Porque de verdad no te conocíamos y aún creo que no te conocemos como debería ser para que siempre estemos en tu presencia. Perdónanos, Señor, porque con nuestras palabras y nuestras actitudes hemos destruido el hogar que tú nos has dado, Señor, y necesitamos, Rey, fortalecernos en ti para poder construir, Señor, para poder construir nuestra familia nuevamente. Señor, para ti nada es imposible, así lo dice tu palabra y tu palabra es la verdad. Para ti nada es imposible, Señor. Por eso podemos recurrir a ti, Señor, con la confianza de que, Señor, necesitamos reconstruir nuestra familia, aunque sea devolverle la dignidad a nuestra pareja, que la dañamos con nuestras palabras, con nuestros actos. Devolverle la fuerza y la dignidad también a nuestros hijos, Señor, porque no nos dimos cuenta que nuestras actitudes lastimaron tanto su mente, su corazón, su vida, y tampoco les formamos en el espíritu para que estén junto a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Jesús, porque no vimos tu dolor, porque no vimos todo lo que tú nos enseñaste, Señor, en la tierra, para que nosotros aprendiéramos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra viva, que de verdad nos enamoremos de tu palabra, Señor, para que aprendamos, Señor, a vivir como tú deseas que vivamos, Señor, para que aprendamos a hablar y a pensar como tú lo esperas, Dios, para que aprendamos a hablar contigo, Señor, hablar contigo y tener esa relación cercana e íntima contigo, amado Rey. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de verdad tener esa actitud buena, cercana, amorosa a ti, Señor, para que lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado y que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias por los ejemplos, Señor, que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por lo que tú nos dices por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña que aún debemos seguir trabajando en nosotros, que debemos seguir muriendo a nosotros para que tú vivas en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por todo lo que tú nos das a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por el amor que tú nos has tenido, que diste tu Hijo por nosotros, Señor, porque Él fue la posibilidad, Señor, de que podamos entrar en tu reino, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que el ejemplo de tu Hijo de verdad lo copiemos, lo introyectemos en nosotros y de verdad lo hagamos vida en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Padre eterno.
Te damos gracias por todo lo que haces en nosotros y en nuestra vida. Dios, que esta palabra que tú nos has dado hoy se siembre en nuestro corazón y de verdad la pongamos por obra, Señor. Que quede guardada allí, pero guardada para poderla aplicar, que sea parte de nuestra vida tu palabra. Hoy te damos gracias, eterno Rey, y a ti te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres el digno de la alabanza y de la gloria a Dios. Solo tú, Señor, y nadie más que tú. Por eso en nuestro corazón te alaba, Dios, te alaba y te bendice y te da las gracias, Señor. Te damos las gracias por lo que hoy nos enseñas. Para ti, Señor, gracias, eterno Rey, gracias, Dios, gracias, Padre eterno, gracias único, Señor, todopoderoso, gracias, Señor mío. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y todo esto, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias porque sabemos que esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de escuchar este programa de Cápsulas de Misericordia, tenemos pues mucha información para poner en práctica en nuestra vida personal y familiar. No descuidemos nuestra oración conectada con nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide siempre, y sobre todo el Papa Francisco nos sigue invitando a esa nueva evangelización, a ir a las periferias, a llevar esa palabra de Dios con la ayuda de la Virgen María. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.